La semana pasada hemos acabado el tema de las pasiones. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, el próximo capítulo trata de la conciencia, pero no vamos a tratar de esto, vamos a saltar eso y vamos a ir al capítulo sobre las virtudes, que es el capítulo después de la conciencia. Pero yo veo conveniente hacer un resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora, porque las virtudes es como el tema central de toda la moral católica. Entonces vamos a refrescar la mente y sobre todo nuestro planteamiento de qué es la moral cristiana. Empezamos el curso junto con el Catecismo de la Iglesia Católica en la tercera parte que trata de la vida moral. Y la primera frase, ¿alguien se acuerda de la primera frase del Catecismo en la tercera parte? ¿Qué es lo que marcó el rumbo de todo este cursillo? Cristiano, reconoce tu dignidad. Y me has dicho, claro, nosotros tenemos una moral, es decir, un planteamiento teológico de cómo tenemos que vivir, porque somos hijos de Dios. Tenemos una dignidad. Y según nuestro ser, debemos actuar. Con esta frase famosa en latín, agere sequitur esse. A Frank le gusta mucho el latín, no sé si está aquí. No. Agere. Gracias por todos los rotuladores, marcadores legítimos. Agere sequitur esse. Lo tienen que decir así para que la gente sepa que viene del reto. El actuar, el obrar, sigue el ser. Es como oler, ¿verdad? Yo puedo oler porque es lo que hace la nariz. La nariz está diseñada, su naturaleza está hecho para que sea apto a recoger olores. Pues el ser humano está hecho de tal modo que actúe de una manera importante. Y en nuestro caso es como hijos de Dios. De hecho, vamos a mirar rápidamente a este capítulo que hemos empezado de las virtudes, que por cierto es del número 1803 en adelante, el capítulo del Catecismo sobre las virtudes. Y cita aquí a San Gregorio de Nisa, hablando de una vida virtuosa, lo que vamos. El objeto de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Y eso es lo que hemos querido resaltar en nuestro planteamiento. Entonces, el catecismo habla de eso. Tenemos una dignidad y según nuestra dignidad de hijos de Dios, no podemos comportarnos de cualquier modo. O sea, no podemos manchar nuestro ser hijos de Dios. Pero también el catecismo enseguida llama la atención de que no solo trata de un deber pesado, sino de una fuente de felicidad. Y después de estas frases tan impresionantes de los padres de la Iglesia sobre tu dignidad, cita las bienaventuranzas, ¿verdad? La primera cosa que Jesús enseña cuando se sienta allí a sus apóstoles, a sus discípulos, abre la boca y dice, bienaventurados, dichosos, los
pobres de espíritu, los misericordiosos, los que trabajan por la paz, los mansos, los puros de corazón, los demás, los perseguidos por causa de la justicia. Y alguno más, seguro. Son 8. ¿Quién? Los que lloran. Pues mira que Jesús de algún modo está marcando un estilo de vida. Y esas disposiciones son disposiciones virtuosas. Aunque para nosotros es un poco paradójico, pero para eso Jesús vino a enseñarnos. Porque esas son las virtudes más importantes para llegar a ser como Dios, como Él, como Jesús. Entonces sabemos que la moral católica se trata de cómo los cristianos tenemos que actuar para llegar a ser como Dios, con un modelo fijo y perfecto, que es el mismo Jesucristo, que es Dios y es hombre. Entonces eso es, en resumen, como hemos empezado el curso, y por eso hemos optado, como hace también el catecismo, por enfocar nuestro esfuerzo en comprender que las virtudes son la clave de una vida feliz y cristiana. Hay otros modos de ver la vida moral. Hemos repasado todos estos planteamientos éticas, filosóficas, que no dependen de la revelación de Dios, pero sí que son como una investigación del comportamiento humano y de cómo evaluar y juzgar los actos y el comportamiento humano. Y hemos dicho que pues para nosotros el criterio fundamental son las virtudes. Este acto o este modo de actuar está de acuerdo con las virtudes, sobre todo las virtudes del corazón de Jesucristo, o no. Ese es el criterio. Ese es el criterio. Y ese criterio nos lleva a una vida feliz. ¿Verdad? De tal modo que el mismo hacer un acto virtuoso alegra el corazón del hombre. Se hace feliz haciendo esos actos. Y se hace hábitos constantes, que ahora se lo va a definir el catecismo. Muy importante esto. Hemos descartado otros planteamientos, como el que la ley sea la regla última, porque hemos dicho, pues la ley sí puede enseñarnos la virtud, pero si se queda solo en un cumplimiento de normas, puedes vivir una vida buena, entre comillas, según la ley, y nunca llegar a ser virtuoso, porque es un cumplimiento más bien exterior, y tu alma no se ha enriquecida con la práctica de las virtudes. O sea, tú no buscas las virtudes porque ese es el buen modo de actuar como Jesús, sino solo porque dice la ley y tengo que cumplir la ley. Y había otros también que tampoco son peligrosos porque es un planteamiento de, pues mucho inferior. Hemos dicho es el consecuencialismo o utilitarismo, que pone como el fin hacia el cual nosotros trabajamos como unos placeres, ¿verdad? Unos bienes exteriores a nosotros, que puede ser posesiones, salud y cosas así, exteriores, pero no tocan al corazón del hombre. No es el bien interior y mucho menos el bien que nos lleva a la vida eterna. Y otros más, pero ya lo tienen en los apuntes. Les vamos a tirar para adelante. Y he querido saltar este capítulo porque según lo que hemos ido hablando sobre la libertad y después sobre las pasiones, ¿verdad? Como todas estas capacidades interiores que tengo para buscar el bien o para inclinarme hacia los bienes de una vida virtuosa, pues necesitamos las virtudes. Entonces, hoy vamos simplemente a repasar lo que dice el catecismo y tal vez hago algún comentario de
de algún filósofo reciente. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, primero cita a San Pablo. Jesús. Filipenses 4, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Pues ahí lo tienes, palabra de Dios, buscar las virtudes. Y a continuación explica. Definición, ojo. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Que bueno, tenemos una definición. Disposición, lo podemos escribir aquí. Disposición. Firme, no, firme y estable. Habitual, gracias. Para hacer el bien. Disposición habitual. ¿Qué quiere decir? Me nace. Me nace hacer. Hay algo dentro de mí que me mueve hacia el bien, siempre. La virtud. El bien verdadero que hemos dicho es la vida de Dios. El bien verdadero es la vida de Dios, es la imitación de Jesucristo, es lo que hace feliz al hombre. Es curioso porque no estamos hablando ni siquiera es como hablar del cielo. Ni siquiera. ¿Qué es esto? Rojo. ¿Prefiere rojo? Es que no debes hacer esas cosas como circulares, pero las virtudes son disposiciones habituales y firmes para hacer el bien. Pero el bien del hombre es vivir virtuosamente. ¿Cómo explicamos eso? Pongo algún ejemplo. Fútbol. El fútbol. Para llegar a ser un buen jugador de fútbol, tú tienes que no solo tener talento, y no es solo meter goles, sino conocer las reglas del juego y ponerlos en práctica. Porque si uno sale al campo de fútbol y hace trampa y gana el partido, no es un buen futbolista. Sino que dentro del juego de fútbol hay ciertas virtudes atléticas que necesitas conocer y poner en práctica. Y si no lo haces, no eres un buen atleta, no eres un buen futbolista, y mucho menos eres una persona agradable a los demás. De hecho, curiosamente, las personas que no son buenos jugadores en el sentido moral, que siguen, pues tampoco son muy felices. Son muy competitivos, suelen ser
bastante ásperos y muchas veces violentos en los partidos y no saben perder. Y se quejan y discuten de malos modos para sacar lo suyo. Y eso es evidente a todos los demás, que es una persona desagradable que no debería estar aquí en la cancha de fútbol. Entonces, ¿en qué consiste llegar a ser un buen futbolista? Pues no es meter muchos goles ni ganar muchos partidos, porque eso puedes hacer haciendo trampa, sino en conocer las reglas de fútbol y ponerlas en práctica, y dentro de esas reglas, pues llegar a ser un excelente futbolista. ¿Entienden el ejemplo? Ahora, cuando decimos que queremos vivir una vida santa, una vida virtuosa, una vida feliz, pues es como que hay como ciertas reglas de actuación que se llaman las virtudes. ¿Verdad? Eso es el campo de nuestra vida. Queremos meter el gol aquí. Para jugar bien, yo tengo que saber las reglas. ¿Y cuáles son las reglas? Pues Jesús nos ha mostrado. Son las virtudes. ¿Sabe? Y estando en el campo, estando en la vida, hacer actos virtuosos, pues me llena de felicidad. Y me da ganas a vivir más. Hay personas que quieren ir al cielo, que yo también quiero ir al cielo, pero a la misma vez, normalmente los santos tienen ciertas ganas de quedarse en el mundo para poder servir a Dios y hacer el bien. Es lo que dice San Pablo. Estoy entre las dos cosas. Filipenses 2. Estoy entre, pues, partir para estar con Cristo o quedar aquí, seguir trabajando. Y al final sé que voy a quedarme aquí, porque ustedes lo necesitan. ¿Ya? Tengo todavía el bien que tengo que hacer. Y así no reniega del hecho de que está vivo, sino que se gasta y se desgasta por ganar almas por Cristo. Entonces, en ese sentido, otro ejemplo muy bueno es la Madre Angélica de EWTN o EWTN. Ella, están allí. Casi todos los episodios de su programa están en internet. Y cuando yo vivía en una comunidad donde todos hablábamos inglés, hacíamos nuestros retiros mensuales con la Madre Angélica. Y la Madre Angélica tenía un episodio sobre el sufrimiento impresionante. Y ella en algún momento llega a decir, si tú tienes que enchufarme con tubos y máquinas y pincharme con agujas, lo que sea, para mantenerme vivo, yo quiero que me lo hagan. Quiero que me lo hagan. Quiero vivir todos los días que el Señor quiere de mí. Porque cada día que estoy vivo es otro día que yo puedo decirle a Jesús, te amo. Y ¿saben? Era profético, porque pasó los últimos 10 años de su vida en una cama enchufado a máquinas, con sus hermanas cuidándola. ¿Verdad? Sí, no valía para sí misma. Sí. Y muchos años así. Entonces, y el Señor escuchó esa petición. Y que va a tener mucha gloria en el cielo por esos años en la cama. Pues de eso se trata. Las virtudes nos enseñan a actuar de modo que lleguemos a ser felices. Y nuestra felicidad consiste en practicar las virtudes. ¿Cómo lo explicas? Pues no lo sé. Dios lo ha dispuesto así. Pero es la verdad. Levantarse todos los días y ponerse a practicar las virtudes. Entonces, también es una disposición firme. ¿Qué quiere decir esto? Porque a veces hay acciones virtuosas que debemos hacer. Como ayudar a la abuelita a cruzar la calle. ¿Verdad? Está allí Francisco Orellana. Y cruzar eso es como cruzar el Mar Rojo. ¿Verdad? Y la abuelita va allí con su tac-tac y no va a llegar.
no va a llegar. Va a venir una moto, va a venir un camión. Entonces un día dices, es nada, es cosa virtuosa que hacer. Venga, abuelita, y le pones ahí en las espaldas y vas corriendo y le dejas al otro lado. Pero otro día viene y dices, si no me da la gana, no me nace, y sigues adelante. ¿Verdad? Ojalá que no haga pasa a la abuelita. Pero, es decir, que has hecho un acto virtuoso, pero todavía no tienes la virtud, ¿verdad?, de la caridad o la diligencia o lo que sea, porque no es un hábito. Entonces, que cada vez que ves a la abuelita dices, por fin, ¿verdad? Eso es lo que me da gozo hacer, es ayudarle. Sino que has hecho un acto virtuoso, pero ya no es una disposición firme. Vamos a definir, ya. Es que las virtudes son diferentes. Las virtudes tienen un doble pendiente, ¿verdad? Además, especialmente como cristianos, sabemos que las virtudes son infundidas en el alma, en el bautismo. Las tenemos todas. Tenemos las virtudes infusas y teologales. Están allí, están dentro. Entonces, esas virtudes me proponen los fines que debo perseguir. ¿Por qué esta persona pensó en ayudar a la abuelita? Bueno, vamos a ser sinceros o al menos benévolos, porque él sabía que es lo que debes hacer. ¿Verdad? Porque la virtud es hacer el bien, es hacer actos buenos. ¿Verdad? Pero es la virtud que inspira eso. Es la virtud la que te dice, esta es una acción buena. Pero, ¿dónde he puesto el rojo? Esto es las virtudes. Ellos te dicen que está bien. Ya le hemos dicho, ¿cómo juzgamos si este acto es bueno o malo? Según las virtudes. Ahora, el otro lado, ¿verdad? Esos fines que proponen las virtudes que llevas dentro se tienen que llevar a la práctica repetidas veces para que se haga un hábito, una disposición habitual. Esto también a mí me confundía, porque es como las virtudes preceden las acciones, pero a la misma vez también pues son fruto. Pero gracias a Dios existe el catecismo y miren lo que dice. Vamos a leer, sí, son pocos párrafos, lo leemos y seguimos comentando esto. Entonces hemos dicho, la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, como nuestro amigo, sino dar lo mejor de sí misma. Eso es lo que más me gusta. ¿Verdad? Porque somos la máxima gloria de Dios, ad maiorem Dei gloria. No es lo mínimo, eso es lo que dijimos también en esa parte sobre los otros planteamientos, que es ética de mínimos. Nosotros lo máximo. Eso es lo que dice el catecismo. Entonces, no solo haces actos buenos, sino sacas lo mejor de ti mismo. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien. ¿Qué es el bien? La vida virtuosa, la vida de santidad, la vida de Dios en nosotros. Lo busca, se tiende hacia eso, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Otro párrafo, virtudes humanas. De eso es lo que estamos tratando principalmente. No necesariamente las virtudes infusas. Esa es otra distinción. ¿Verdad? Hay virtudes humanas y virtudes infusas, que tienen el mismo nombre, pero tienen una raíz diferente. La raíz de las virtudes infusas es el bautismo y es el Espíritu Santo que sopla. Es la caridad divina. Mientras virtudes humanas podría ser disposiciones habituales y firmes para hacer el bien, pero tal vez al margen de la revelación, como pensaba Aristóteles.
Aristóteles acertaba en esto, pero fracasaban mucho, porque no conocía al verdadero Dios. Entonces, virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. 1804. Entonces vemos que son los que regulan. Se hacen habituales, de algún modo es como un principio que tengo allí, las virtudes. Las virtudes, pues, como informan a mi inteligencia cómo conseguir el bien. Entonces, la virtud es como un principio de mi actuación. Y luego, a base de hacer esos actos virtuosos, vamos desarrollando cada vez más la disposición habitual y firme para conseguir esos mismos bienes que las virtudes me proponen. Entonces, para nuestros fines de este curso, podemos decir que las virtudes son los principios de actuación moral y también los frutos de nuestra actuación moral. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. Eso es lo que buscaba. Las virtudes morales se adquieren mediante las fuerzas humanas. Y que yo tengo que decidirme. Mi libertad, ¿se acuerdan de la libertad? Y a veces también la pasión. Y mi inteligencia también. O sea, todo lo que tengo por dentro lo pongo en práctica y lo voy adquiriendo. Y dice, son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos. Y eso es lo que lleva. Son los frutos. ¿Ya? Yo hago cosas buenas y nacen las virtudes en mí. Se establecen en mí. Pero también son los gérmenes de los actos buenos. La semilla de los actos buenos. Eso sigue para mí siendo algo complicadillo, pero es así. Entonces, tener eso en cuenta. Virtudes, germen y fruto. Semilla y fruto. Disponen todas las potencias del ser humano para armonizarse con el amor divino. Entonces, son cosas verdaderamente extraordinarias. Son como criterios, pero también son fuerzas. De verdad, son un don de Dios, las virtudes. Yo creo que es importante comprender, porque vivir una virtud virtuosa de todo lo que estamos diciendo, es que las virtudes son como canales de gracia. Es decir, yo tengo como un canal aquí, y cuando yo decido por hacer una acción virtuosa, como el Señor va como llenando mi alma con su gracia, y me hago más Dios, practicando las virtudes, y más capaz de recibir a Dios. Me gusta esa imagen, ¿verdad? Es como somos como un recipiente y tenemos como unas puertas, ¿verdad?, que abrimos para dejar entrar la gracia, y esas puertas son las virtudes. Y cuando más lo abren, pues más como te vas llenando de la vida de Dios. Es esencial para nuestra vida cristiana, también para la oración. Ojo que después del tratado sobre la vida moral en el catecismo, se trata de la oración. Hay todo un desarrollo orgánico en el catecismo hablando de la vida cristiana, y evidentemente el culmen de la vida cristiana es la contemplación de Dios.
Esa es nuestra vocación última, ver a Dios. Y eso lo hacemos en la vida a través de la oración. Pues si alguien conoce la vida y los escritos de Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, doctora de la Iglesia, precisamente en este campo de la oración, pues cuando ella enseña a sus hermanas a orar, insiste en que tienen que practicar las virtudes. Virtudes, hijas mías, virtudes. Si no, se quejan, permanecen siempre enanas. Amén. Una vez Padre Félix dijo eso en una homilía, había unas monjitas bajitas allí y ella se rió porque era bajita. Te quedas enano si no practicas las virtudes. Entonces, a través de la práctica de las virtudes, en el camino de perfección, ella dice, la humildad siempre, la humildad. Humildad, humildad, humildad. Después dice la caridad fraterna, ¿verdad? Y el desprendimiento de todo, el desprendimiento de las cosas y de las personas, el desapego. Las virtudes principales para llegar a la contemplación. Entonces, esta es la práctica de las virtudes, pues abre canales de gracia en nuestras almas para poder unirnos más a Dios y, como dice aquí el catecismo, disponen las potencias del ser humano para armonizarse con el amor divino. Armonía. Como cuando uno canta ah y el otro canta ah y sale bonito. Bueno, entonces esas son las virtudes. Fútbol. ¿Preguntas? Hay virtudes que se las tiene que adquirir y hay otras virtudes que ya están en uno. Excelente pregunta. La pregunta es si hay ciertas virtudes que tienes que adquirir y después hay otras virtudes que tienes que recibir. Bueno, que son infusas, que están ahí. Sí y no. De algún modo, también las virtudes infusas tengo que adquirir la facilidad en practicarlas. Entonces, son infusas en cuanto a criterios de acción y de bondad en mí y como canales de gracia, ¿verdad? Que si yo vivo esto, Dios me va a llenar de gracia, pero a nivel humano no tengo la facilidad. Entonces, para establecer que las virtudes infusas en mí se hagan definitivamente estas disposiciones habituales y firmes, tengo que ponerlas en práctica. Tengo que hacer actos virtuosos para crecer en la virtud. Y cuanto más fuertes sean los actos virtuosos que hago, más crecen las virtudes. Si yo soy egoísta, no tengo la virtud de la generosidad, soy muy tacaño, muy mísero, pues me voy a superar y meto mi mano en el bolsillo. ¿Y qué tengo ahí dentro? Billete de Benjamin Franklin, ¿conocen quién es? O George Washington. No sé si conocen la diferencia, ¿no? Uno vale 100 veces el otro. Pues me voy a desprender y coges George Washington y ¡toma! Pues nada, te has desprendido de $1. Pero si dices, no, tome, Benjamín. Los Benjamines son de 100, ¿eh? Muy bien, muy bien. Hasta que duela. ¿Sí?
La virtud crece cuando empieza a doler, al menos en principio. Pero curiosamente, una vez que ya eres virtuoso, no te duele tanto, porque has establecido la virtud. Has superado tu falta de virtud, la debilidad de tu voluntad, de tu libertad. Porque es verdad que a veces pensamos que si es difícil hacer, es lo más virtuoso. Pero no es así. El padre José María Iraburu, en su libro sobre la espiritualidad católica, pone un ejemplo. A una enfermera que tiene que hacer guardia en la noche y lo hace con amor, pues es un acto virtuoso, ¿verdad? Pero le cuesta mucho. Y después hay una madre de familia que está de guardia todas las noches, porque su bebé se levanta todas las noches. También le cuesta, pero no tanto como se acostumbra. Y lo hace y tiene aún más amor, porque es su hijo, ¿verdad? La guardia es una persona que quiere, pero es un extraño, es su hijo. ¿Quién es más virtuoso? Pues José María Iraburu dice, pues la mamá, porque ama más, aunque le cuesta menos. Es porque ha llegado a virtud. Pues es un ejemplo que pone él. Entonces no es solo esfuerzo lo que hace que las virtudes sean valorosas, que nos hacen crecer. Pero en principio cuando no eres virtuoso y por ende tampoco eres feliz, te duele. Entonces dar hasta que duela es un buen criterio para ir creciendo en la virtud. ¿Podemos decir que cuando uno adquiere las virtudes es una gracia que Dios nos regala? Muy bien, muy bien. La pregunta es si cuando nosotros adquirimos la virtud, si es un regalo que el Señor nos da. Hay que decir sí. Sí. ¿Por qué es esto? Bueno, al menos para cristianos. Sí, no sé cómo funciona en el mundo no cristiano. Dios mismo es como el primer motor de nuestras acciones. Él nos empuja a actuar siempre. Dios nos sostiene en el ser y constantemente nos está como ahí empujando para adelante. ¿Ya? Y Él nos indica el camino, ¿ya? Y nos da fuerzas para actuar, pero tenemos que corresponder. Y esto es importante porque nosotros no nos salvamos a nosotros mismos, que ya hemos hablado de los sacramentos, ni llegamos a ser santos por nuestro esfuerzo. ¿Ya? Lo que quería decir aquí con los canales es que como Dios nos da esos canales y tenemos que abrirlos, pero Dios es el que los pone allí. Y nosotros cooperamos, colaboramos con la acción de Dios en nuestras almas. Libremente. Es decir, tanto Dios como yo somos los autores del acto virtuoso, pero Él más. Porque si no, caemos en lo que es el pelagianismo. Pelagio era un señor del siglo IV que decía que no es necesario tener la gracia de Dios para salvarse, para llegar a ser santos. Si tú tienes una voluntad firme y te esfuerzas, vas a ser santo, vas a ir al cielo. Y San Agustín, que celebramos ayer su fiesta, 28 de agosto, dice que esta es una herejía. Herejía. ¿Qué tienes que no se te ha dado? Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías? Todo es don de Dios. Todo es gracia, todo es don. Entonces, cuando adquirimos estas virtudes, sí, tenemos que hacer algo nosotros. Nosotros vamos luchando por corresponder, ¿verdad?, a la gracia que Dios nos da, a corresponder a las virtudes que ha infundido en mi alma para saber cómo actuar. Pero cuando lo logro, no es que, ya soy virtuoso.
Que no, bendito sea Dios, porque la obra es suya. Entonces, excelente comentario. Bueno, ya, basta, ¿verdad? Es mucho. Es cuando duermes y sueñas con estas cosas, se va asimilando cada vez más. Entonces, la próxima semana tal vez voy a tocar un poco más el concepto que dije de como un deporte, como una práctica, como los bienes interiores de la vida humana, y después vamos a hablar de cuáles son las virtudes. Y si Dios quiere, vamos a seguir conociendo todas las virtudes, al menos cardinales y teologales, y algunas cosas interesantes sobre lo que dice Santo Tomás y Aristóteles de esas virtudes y cómo nos ayudan a llegar a ser santos. Y cuáles vicios, o mejor, cuáles pasiones regulan y cuáles vicios curan y superan. Vamos a rezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que has concedido a nuestras almas. Pedimos que nos hagas crecer siempre en las virtudes, especialmente la fe, la esperanza y la caridad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nuestra Señora de Loreto, San José, su esposo, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la de nuestra Madre del Cielo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Gracias por su atención y participación. Gracias, Padre.